Hola, muy buenas tardes. Vamos a iniciar con nuestra clase del día de hoy. La semana pasada no pude dar clases ahora, sin embargo, el día de hoy pues ya me pude adaptar un poquito más al horario. Te agradezco mucho su atención, su comprensión. Y bueno, vamos a dar inicio con nuestra clase del día de hoy. Vamos a continuar con lo que es el derecho constitucional. Vimos la clase pasada algunos conceptos preliminares. Y el día de hoy vamos a dar continuidad. Vamos a hablar un poquito de lo que es la Constitución, cómo es que se encuentra organizada una Constitución. En este caso, bueno, a pesar de que todos los países tienen una Constitución, o la mayoría de ellos, y por qué se le llama Constitución o Carta Magna, porque es la parte superior eh, a estudiarse. Aquí en nuestro caso, pues vamos a hablar de lo que es el derecho constitucional y qué es lo que vamos nosotros a estudiar. El derecho constitucional, vamos a ver, y es algo que estamos retomando porque ya habíamos analizado, que es una disciplina autónoma. Viene a constituirse sobre todo desde la Revolución Francesa y en el siglo XVIII. Después de la Revolución viene la inglesa en el siglo XVII y la independencia de México. Tiene derecho constitucional, eh, ya porque se señala la importancia de esta carta magna o de esta escritura primordial que existía y posteriormente se le da la facultad. ¿Ok? Nada menos que obviamente tiene sus antecedentes. Cuando nosotros veíamos las fuentes generales, las fuentes del derecho, pues veíamos un poco lo que son las fuentes históricas. La, eh, las fuentes históricas también tienen lo que es mucho que ver con la disciplina, ¿no? Viene de ese tipo de pensamientos, eh, como son, y los menciono, cuando la Revolución Francesa concluye, cada día y en cada corriente se empieza a establecer la costumbre como cada concepto en los países civilizados. Una parte de la costumbre pues fue precisamente que tuvieran una constitución. Después de eso, distintas fueron aceptadas y entonces empezaron a tener aportaciones doctrinales representadas para definir el derecho constitucional. Existe lo que es el Tratado del Derecho Político, y dice que aunque parezca algo tanatológico, el derecho de los estados que tienen constitución en general tienden a dominar al derecho constitucional, y ahí en esos lugares también se le llama derecho político. ¿Ok? El derecho constitucional a lo largo de este tiempo ha sido catalogado en el cuadro
Por lo tanto, pues tiene como consecuencia caracteres muy singulares y fisonomía muy característica. No es el estudio que corresponde a esta rama jurídica un estudio exclusivamente de derecho, por lo que está condicionado por antecedentes históricos. Por influencias sociológicas y por propósitos políticos. Es decir, en el derecho constitucional encontramos aspectos propiamente jurídicos, históricos, sociológicos y finalmente de índole política. Aunque, por toda actividad a que se refiere el Estado, tiene esa naturaleza, persigue un fin que se refiere a la autoridad, al poder de mando. Tiene, sin embargo, un arraigo sociológico, porque el Estado es típicamente social, un carácter histórico, porque no surge en todas las épocas, es futuro de la Revolución Francesa, de la Americana y de la Inglesa. Finalmente es jurídico, porque se traduce en formas normativas, en interpretaciones de regularización que tienden a normar la actividad del gobernador y de los gobernadores. Por eso precisamente nosotros vamos a ver lo que es una constitución. Y vamos a ver que por constitución se entiende generalmente una idea que indica temperamento, modo de ser, permanencia, continuidad o fundamentación. La Constitución desde el punto de vista escrito se distingue de la Constitución desde el punto de vista lato. Extraño está, es un punto de vista jurídico. La Constitución de un pueblo presupone toda una historia en marcha, es decir, llena de vitalidad desde el punto de vista lato. La Constitución no es un tema propiamente jurídico. Nosotros si tocáramos este tema con amplitud jurídica, nos daremos cuenta que las cosas y los seres tienen constitución, la manera como se organizan, los elementos que se componen en su estudio, es decir, es un todo que compone una constitución. Constituye toda una necesidad. Desde el punto de vista escrito, jurídicamente hablando, una constitución se refiere a la organización de los poderes públicos, repartiendo su competencia y a los derechos de las personas. La Constitución para Kelsen es la norma de las normas. La norma fundamental es norma fundamental que permite que sobre ella pose la actividad, la sociedad y el Estado. Por su parte, la Constitución tiene un propósito, que es tener un instrumento para evitar la arbitrariedad. La idea de arbitrariedad y la forma de combinarla son para el estudio de la Constitución los temas fundamentales que deben elaborar cuando se aborda, se modifica o se estima una Constitución. Por lo tanto, la superley o la ley de leyes, como también podríamos llamarla, hace una distinción en cuanto al concepto como constitución desde el punto de vista absoluto y constitución desde el punto de vista relativo. Desde el punto de vista absoluto, pudiéramos mencionar que una constitución se refiere a la unidad política y a la organización social del Estado en general. Por lo contrario, desde el punto de vista relativo, el propio concepto puede aplicarse a un Estado en particular, como es la unidad política, la organización social de un Estado determinado. Y vamos a ver la clasificación de la Constitución. Las constituciones forman la regulación jurídica fundamental básica de un Estado. Pueden dividirse de acuerdo con dos criterios.
Hay constituciones que se distinguen o se dividen de acuerdo a las fuentes del derecho. Y hay las que se distinguen por el elemento del poder de las fuerzas políticas. Desde el primer punto de vista, estas son constitucionales legisladas, rígidas y flexibles, y las vamos a ver de manera individual. Se llama constitución consuetudinaria a aquella que no se traduce de una ley, radica directamente y moda fundamental sobre la costumbre. Pero el hecho de que la norma fundamental de que emana sea la costumbre, no quiere decir con eso que no sea escrita. Un ejemplo de esta es la de Inglaterra. Es una constitución consuetudinaria, es decir, viene de la costumbre, y aquí nos podemos referir un poco nuevamente a las fuentes de derecho. Recordemos que una de las fuentes del derecho en general pues siempre es la costumbre. ¿Por qué? Porque la costumbre se hace ley. Después de ciertos actos repetitivos, pues se va haciendo ley. Y en algún momento ya nosotros pudimos ver varios ejemplos de cómo una simple costumbre se va haciendo una determinada decisión. Y esa decisión se convierte en ley, y si no la cumples, se vuelve sancionable, coercible. Después tenemos a la legislada, que es aquella que sí está desarrollada en una ley que se encuentra codificada, porque los principios de carácter jurídico que la integran han sido tratados de un modo metódico por capítulos sistemáticamente elaborados. La flexible es aquella que implica el concepto de consuetudinario. Para reformarse o adicionarse no se necesitan procedimientos especiales. No hay que convocar a un cuerpo de representantes que hagan la reforma o la adición. No hay que conseguir formalidades o trámites especiales para reformar o adicionar constitucional alguna. Es también otro ejemplo de esa constitución, podría también ser Inglaterra. Y tenemos la costumbre rígida. Bueno, ya se imaginarán como su nombre lo dice. ¿A qué se refiere? Es decir, es todo lo contrario. Esta tiene que ser legislada y constituir un código especial. Desde el punto de vista propiamente político, se distinguen 5 formas principales de constituciones: las impuestas, las otorgadas, de pacto monárquico, de pacto federal
y la soberanía popular. Las impuestas se llaman constituciones de este carácter, aquellas que el monarca se ha visto obligado a aceptar para que se dicten por la libre voluntad y si no, por imposición de un pueblo. Un ejemplo de estas es la surgida de la Revolución Francesa. Una otorgada es cuando se anticipa y hace que se dé una constitución. Se otorga al pueblo la posibilidad de darse su constitución y ellos toman la decisión. La monárquica es cuando la soberanía se reconoce y se estima que corresponde por igual al pueblo y al titular. Un pacto entre dos fuertes fuentes. Después tenemos lo que es el pacto federal y aquí las partes contratantes son los estados y los miembros de una federación. Se comprometen a vivir de acuerdo con las cláusulas integrantes de una constitución. Frecuentemente a esta se le llama pacto federal. Que no es más que la influencia de las ideas contractuales en materia constitucional. Finalmente, la popular no reconoce otro manantial de vida que el pueblo mismo. Generalmente las constituciones se van a ocupar de problemas como son la organización del Estado y los derechos individuales. También se ha dado que se incorporan a ellas una serie de principios fundamentales que no se refieren a la organización pública ni a los derechos de las personas. A estos principios se les llama agregados constitucionales. Toda esta serie de elementos que derivan de la idea de constitución tienden a dar la vida a un régimen de perfil preciso, muy delineado. Ese régimen se llama régimen constitucional. La fuerza y el consentimiento se combinan siempre en la vida social. La tendencia que el trato civilizado impone es la de dar primacia al constitucionalismo sobre la fuerza. De la idea de consentimiento surge el contrato. Un contrato en términos generales es una situación jurídica que nace de un acuerdo de voluntades. Ese acuerdo de voluntades crea una situación jurídica que puede ser modificada o es susceptible de extinguirla. La idea de contrato es aplicable tanto a derechos públicos como en derecho privado. También en el ámbito de la sociología, el contractualismo presenta un valor de subrayarse. Una de las interpretaciones de las doctrinas básicas sobre la manera como debe organizarse la sociedad y por lo tanto ser regida a través de un documento llamado Constitución. Ahora, dentro de las fuentes del derecho constitucional o de la materia constitucional, la costumbre y la ley como fuente del derecho tienen gran importancia en esta materia, así como en otras ramas jurídicas. ¿Qué significa esto? Pues que la costumbre permanece en constante cambio. Se ha presentado al avance de la ley en la importancia de la historia. Por lo tanto, vamos a ver la división de nuestra Constitución mexicana.
Y vamos a ver que la Constitución, así como ven en su pantalla, tiene varios divisiones. Se dividen los artículos del 1 al 29, etc. Nuestra Constitución se divide en dos partes, como lo pueden ver, la parte dogmática y la parte orgánica. La parte dogmática comprende de los artículos donde se consideran las garantías individuales, y la parte orgánica donde se encuentra la estructura de los estados, la que mencionábamos. La suprema parte o la supremacía del sistema jurídico mexicano fue promulgada el 5 de febrero del año de 1917, por eso se suspenden ese día labores. Y los municipios tienden a hacer sus límites territoriales en ese día. Esto fue por, en aquel entonces, presidente Venustiano Carranza, en el Teatro de la República de la ciudad de Querétaro. Entra en vigor en mayo de ese mismo año. La Constitución contiene los principios y objetivos de la nación, establece la existencia de órganos de autoridad, sus facultades y limitaciones, así como los derechos de los individuos y las vías para ser efectivo. Contiene 136 artículos, 19 transitorios y 9 títulos. El primer título es el capítulo 1 de los derechos humanos y sus garantías. El capítulo 2 de los mexicanos. El capítulo 3 de los extranjeros. Capítulo 4 de los ciudadanos mexicanos. Título segundo, capítulo primero, de la soberanía nacional y de la forma de gobierno. Capítulo segundo, de las partes integrantes de la Federación y del territorio nacional. Título tercero, capítulo primero, de la división de poderes. Capítulo segundo del poder legislativo. Capítulo tercero del poder ejecutivo. Y capítulo cuarto del poder judicial. Vamos a ver que en el principio de la división de poderes es un tema de mayor relevancia en la historiografía nacional y extranjera en razón de la trascendencia recta del ejercicio de las facultades conferidas a los llamados poderes constituidos, derivados de una constitución. Adentrarnos a esta naturaleza, vamos a ver que no es sencillo estudiar una constitución que nos permite realizar el estudio de un sitio. La constitución es todo, es el elemento donde todos nos vemos. ¿Sí? Todas las leyes son emanadas de nuestra constitución política. No hay una ley que pueda estar en contra de nuestra constitución política, ni tampoco una ley que pueda no estar supeditada. No hay ninguna superioridad a esta constitución.
En su momento, en aquel entonces, pues así lo determinamos, o así se determinó por como los antecedentes que ya hemos visto, que ya hemos venido analizando desde clases pasadas. Y bueno, este análisis nos hace caer en cuenta de la supremacía constitucional. A nosotros haber pasado a tiempo suficiente eh, y no poder sustituir la supremacía, pues nos damos cuenta que toda constitución, por el hecho de serlo, goza del atributo de ser suprema. Para poder constituirse, requiere estar por encima de toda institución jurídica. Es preciso que todo lo demás le sea inferior. Lo que no es de una u otra forma. Es parte de ella. En lo normativo, a nada se le reconoce como superior a esta. Constituye, organiza, faculta, regula actuaciones, limita y prohíbe. Esto es parte de su naturaleza. Ahora vamos a ver un poquito lo que es nuestra Constitución. Ya vamos a irla de alguna manera como si la fuéramos desmenuzando. La historia y la especulación, vamos a hablar un poquito ya de nuestra Constitución, demuestran que el hombre es sociable por naturaleza y que en un principio la sociabilidad es obra del hombre de un modo inconsciente por medio de agrupaciones cuya organización en aquel entonces era rudimentaria, es decir, estamos hablando de esta supremacía. Sin embargo, bueno, más tarde el pueblo adquiere conciencia de su unidad y comunidad internas, comprende que es una nación, busca una forma política adecuada y esta tendencia íntima del hombre que le obliga a asociarse traduce una manifestación del hombre con el Estado. El Estado en forma muy imperfecta existe aún en los pueblos bárbaros, pero requiere cierta organización y cultura para llenar sus fines y los cumple a mejor medida que esta organización se perfecciona y se complementa, como sucede en las naciones modernas. El objetivo del Estado consiste esencialmente en el orden y el bien supremo de la comunidad. Difícil sería señalarle su extensión y límites, pero indudablemente teniendo por mira realizar los fines de personalidad humana, elemento de la comunidad, debe proteger y fundamentar su desarrollo y progreso. El ideal en punto del objeto del Estado sería armonizar de tal manera los intereses y derechos individuales con los públicos que no tuviesen sometido al padre, la del obrero al patrón, la del gobernador al gobernante. La libertad jurídica ofrece dos aspectos, la libertad individual y la libertad de nación. No debe sacrificarse la una a la otra, por el contrario, deben estar en armonía. Exagerando la primera se debilita la fuerza del Estado, ampliando demasiado la segunda se sacrifica la una a la otra. Para fijar el verdadero sentido de los derechos del hombre, vamos a comentar que el derecho en la acepción de facultad se aplica a diferentes manifestaciones de la vida social. Hay derechos civiles, como el de ejercer de la patria potestad, la tutela, los derechos políticos, la extranjería y otros.
Hay derechos privados que cambian o se modifican por la ley, que arreglan las relaciones sociales o políticas, que tienen las necesidades, las costumbres, la cultura de cada pueblo. Después vamos a ver qué es una constitución escrita, porque siempre se utiliza en término alude a un conjunto de normas contenidas en un texto escrito en español, elaborado y promulgado en 1917, como ya lo mencionamos, con el título de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que con múltiples reformas aún se hallan en vigor. A este texto al que se refiere esta obra y este conjunto de normas es el objeto de estudio. Es un orden jurídico que constituye el Estado, determinando su estructura política, sus funciones, características, los poderes encargados de cumplirlas, los derechos y obligaciones de los ciudadanos y el sistema de garantías necesarias para el mantenimiento de la legalidad. Podríamos también decir que es el documento legal de rango fundamental por el que se rige la vida política de un país y por regla general suele contener una parte orgánica y una parte dogmática, dotando comúnmente de una rigidez especial, sobre todo en materia de reforma, y de una primicia tanto formal como material sobre los restantes documentos y reglas jurídicas. Hace rato mencionábamos que las constituciones escritas y las constituciones consuetudinarias, una constitución escrita, decíamos, es aquella que está contenida en un documento formal, y una constitución consuetudinaria decíamos que es aquella que no contiene un texto único ni hay un órgano legislativo especialmente para crearla. Tenemos las constituciones extensas y las breves. Se refiere la primera a la forma exterior que adopta la Constitución sin atender a su contenido interno, siendo realmente difícil establecer un baremo que pueda determinar la extensión o la brevedad del texto. Algunos ejemplos de estas constituciones extensas es la Constitución Española, por ejemplo, de 1812. No queremos en internet, chicos. ¿Verdad? Me estaba quedando sin internet. Sí, ya. Decía yo que una de ellas es la Constitución Española de 1812, la Ley Fundamental del Bono en la Constitución de 1978, y como ejemplos tenemos otras constituciones como la ya de una constitución breve, es la de 1875, la norteamericana de 1776 o la española de 1845. Las constituciones otorgadas y pactadas o populares, esto alude al origen de las mismas y a la menor o mayor participación que el establecimiento de las constituciones han tenido los órganos de gobierno. Son constituciones otorgadas
aquellas que nacen de un acto voluntario del rey, en virtud del cual cede parte de sus poderes en favor de la representación nacional del Parlamento. Un ejemplo es el Estatuto Real de 1834. Las constituciones rígidas y flexibles, creo que ya también las mencionábamos hace un ratito. Las ordinarias y las derivadas, las ideológicas y utilitarias, y la parte dogmática y orgánica, pues ya también pudimos verla. Por lo tanto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es un documento de suma importancia porque se encuentra por encima de cualquier otra legislación vigente en México. Ella nos organiza como nación e incluso se autoprotege para no ser vulnerada. Una constitución importante es que esta constitución alcanzó el logro por el cual se luchó por tanto ahínco durante la Revolución Mexicana y esa consolidación de los derechos humanos que en primera instancia se llamaron garantías individuales y que en la actualidad retoman el nombre de derechos humanos o derechos fundamentales y que están considerados en los primeros 29 artículos de nuestra Constitución. Hemos concluido que es uno de los derechos que nosotros debemos considerar porque es un fenómeno relativo reciente en la historia de la organización de las sociedades humanas. Regresando un poquito a la historia, a lo largo del siglo XVIII empiezan a existir documentos en los que se pretende fijar por escrito las normas a las cuales debe responder la organización política general de la sociedad, con especial interés en los órganos y los procedimientos a través de los cuales se debe ejercer el poder, así como la forma en que se relacionan tales órganos como los individuos y los derechos que asisten a estos. Dichos documentos aparecen por primera vez en las colonias que ya mencionamos y bueno, de ahí obviamente se jalan o se enumeran a nuestro país y opta o adopta estas principales ideas. Y bueno, ahora nuestra constitución política es considerada nuestra carta magna. La constitución política de nuestro caso, como ya les mencioné, y por ahí nosotros, bueno, cuando vamos los niños a la primaria, a la secundaria, a la prepa, o incluso ya después en algunos lugares de trabajo, se realiza esta situación. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue promulgada en el Trato de la República en la ciudad de Querétaro por en aquel entonces presidente Venustiano Carranza Garza, el 5 de febrero del año de 1917 y es el documento más importante que se originó como consecuencia de la lucha revolucionaria de 1806. Es decir, es uno de las cosas que nos dejaron esa revolución que también nosotros, ese evento bélico que también nosotros conmemoramos. Una constitución es un texto, por lo tanto, codificado de carácter jurídico-político, surgido de un poder constituyente que tiene el propósito de constituir una separación de poderes, definiendo y creando los poderes constituidos. Aquí es el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Y cuando nosotros vimos Derecho Internacional Público, decíamos, Derecho Internacional, decíamos que en la mayoría de los casos, pues hace esta división. Mencionábamos que solamente en el derecho o en el Vaticano es donde en una sola persona recaen los tres poderes.
¿sí? El Papa, y lo vimos en el residen los tres poderes, es teocrático porque en una sola persona pues se van contendiendo los tres poderes. Aquí nosotros tenemos una división para cada poder, que anteriormente estaban unidos o entremezclados y sus respectivos controles y equilibrios, además de ser la ley fundamental de un Estado con rango superior, el del resto de las normas jurídicas fundamentales según el normativismo, todos los ordenamientos jurídicos e incluye el régimen de este derecho. Y libertades de los ciudadanos. También es limitado los poderes e instituciones de la organización política. En la actualidad se tiene como costumbre añadir normas ajenas a la regulación del poder político, dependiendo de la ideología, tales como los fundamentos del sistema económico. La Constitución no constituye al Estado a la nación, debido a que ambos ya son hechos anteriores constituidos en ciencia política a los estados que tienen separación de poderes. Se les añade a sus formas de Estado el término constitucional, como es el caso de la monarquía constitucional o la república constitucional. En el uso cotidiano del término se llama constitución a todas las leyes supremas de los estados, aunque no cuenten con separación de poderes. También se usa como sinónimo de Carta Magna, en referencia al Tratado de Paz de 1215, que otra vez regresamos un poquito a lo que es nuestra otra materia. Y que la Constitución, como toda norma jurídica, puede definirse tanto desde el punto de vista formal como desde el punto de vista material. Desde el punto de vista material, la Constitución es el conjunto de reglas fundamentales que se aplican en el ejercicio del poder estatal. Desde el punto de vista formal, la Constitución se define a partir de los órganos y procedimientos que intervienen en su adopción, derivándose así de sus características principales, la supremacía. Es una constitución reformable. Todas las constituciones que han estado en vigor han previsto la posibilidad de ser reformadas. No ha habido un caso de constitución inmodificable en términos absolutos. La de 1824 prohibió sus reformas en forma temporal. No pudo darse curso a iniciativas en este sentido durante 6 años. Lo mismo hizo la de 1836. Creo que esto ya lo habíamos mencionado, es una constitución rígida. La actividad reformadora considerada en términos absolutos es una y puede referirse tanto a la Constitución como a las leyes ordinarias. Esta se ha depositado en el órgano legislativo en todas las constituciones que han estado en vigor a lo largo de la historia. La que tiene que ver con modificaciones a estas se ha reforzado ordinariamente, se exige una mayor especial en cada cámara y se hace partícipe de las actividades de las legislaturas de los estados, así como dos precauciones adicionales han dado lugar a que se considere que las constituciones mexicanas son rígidas. No ha habido carta que establezca su reformalidad absoluta por la vía del legislador ordinario, en la cual existe casos en que pueda modificarse al margen de la fórmula prevista en el artículo 135. Tienen una permanencia es característico de la ley que sea permanente, que rija para la eternidad, su vigencia es sin límite de tiempo. Existen excepciones, los documentos normativos que integran el paquete hacendario, por disposición constitucional, son temporales, su vigencia es anual,
También son temporales las disposiciones dictadas por el presidente de la República en uso de facultades extraordinarias y las que emite la Secretaría de Salud con carácter de preventivas en los casos de epidemias graves o cuando existe peligro de invasión de enfermedades exóticas en los términos de la base segunda, fracción 16 del artículo 73. Es una constitución positiva. De los diferentes conceptos que hay de constitución en este apartado, solo vamos a considerar uno, el concepto positivo de constitución como obra de una asamblea convocada ex profeso, a lo que se le dio el carácter de constituyente por una fracción revolucionaria triunfante y prevaleciente que la impuso y promulgó por medio del primer jefe, Venustiano Carranza, y que formalmente sigue en vigor. Y bueno, chicos, hasta aquí la vamos a dejar. Nos vemos en la siguiente clase. Yo voy a hacer lo posible porque sea el día martes y cualquier duda, como siempre, quedo a sus órdenes. Y sí, a través de plataforma, a través de las redes sociales, a través de nuestras asesoras, de nuestra directora, quedo a sus órdenes y si tienen alguna duda, alguna cuestión de tareas, estoy para servirles. Que tengan una excelente tarde.